Capítulo 45. Michelle decidió emplear parte de aquella mañana de domingo en quedar con Pascal. En realidad, le habría gustado aprovechar esa cita para mantener con él la conversación que tenían pendiente, pero no le pareció oportuno dadas las circunstancias. Prefería esperar a que su amigo estuviera más centrado, y con la perspectiva del inminente enfrentamiento con Mark, eso no sería posible, ni ella debía exigírselo. Al menos, estaba dispuesta a que Pascal acometiese su siguiente viaje al más allá teniendo muy claro lo que sentía por él. Se acabaron las insinuaciones, los gestos más o menos equívocos, los besos robados. Michelle podía hacer el esfuerzo de esperar a que todo hubiera pasado para obtener una respuesta. ¿Acaso no había hecho él algo parecido al acudir a rescatarla de manos de los espectros? Aunque, eso sí, ella no iba a retrasar su propia decisión hasta entonces. Bastante sufrimiento suponía para Michelle contemplar cómo Pascal se embarcaba en un nuevo desafío sin saber qué pensaba él sobre ellos dos, como para arriesgarse a futuros remordimientos por no haberse atrevido, por segunda vez, a manifestar sus sentimientos. Esta vez no. Michelle se lo iba a decir, sin evasivas. Sería su manera de transmitirle fuerzas. Se disponía a entregarle su corazón como equipaje. Era todo lo que ella poseía, lo único que podía ofrecer. Michelle cogió su teléfono móvil y tecleó el número de Pascal. Aguardó hasta escuchar el primer timbrazo mientras preparaba mentalmente su invitación a tomar algo. Debía sonar informal, casual. Los timbrazos se sucedieron sin que nadie descolgara el otro lado, hasta que Michelle, decepcionada, se vio obligada a colgar. Se consoló pensando que tal vez Pascal tenía el móvil en silencio o se encontraba en la ducha. Como también había previsto llamar a Jules para ver qué tal se encontraba de su migraña, tomó la determinación de hacerlo ya para dejar tiempo antes de volver a intentar contactar con Pascal. Buscó en la agenda y presionó el botón verde. Hola, Michelle. Hola, Jules. ¿Cómo te encuentras? Mejor, gracias. ¿Qué tal la reunión de ayer? Ya leí tu mensaje. Pero no contestaste. Pensaba hacerlo esta mañana. Es que no podía con mi alma. Jules se dio cuenta de que aquella frase hecha podía resultar mucho más exacta de lo que suponía. Ahora que había probado la sangre, supuso que acababa de atravesar un punto sin retorno en su degeneración vampírica. ¿Te apetece que quedemos hoy? Michelle, ajena al drama en el que se hallaba envuelto su amigo, proseguía con la ingenua charla telefónica. Puedo ir a tu casa si no quieres moverte. Jules tardó en responder. Aunque ella ofrecía aquella amable alternativa considerando que su amigo todavía estaría convaleciente de su dolor de cabeza, al chico le hirió comprobar con qué facilidad empezaban a normalizarse en su entorno sus escasas salidas, exceptuadas las mañanas de clase. Revolviéndose contra su propia sumisión, decidió que saldría, a pesar de lo mucho que le molestaba la luz solar. Saldría. No hace falta, gracias, contestó, simulando más energía de la que en verdad sentía. Ahora voy a irme. Te llamo cuando esté libre y me paso a verte por la residencia. Michelle no disimuló su asombro. Vaya, te veo muy bien esta mañana. Por mí perfecto, entonces. No te olvides de avisarme antes. Igual salgo también. Vale. Michelle deseó que así fuera, porque eso implicaría que había logrado quedar con Pascal. Le llamó de nuevo, rogando porque su voz interrumpiese los timbrazos. Pero no ocurrió. Probó con el fijo de su casa, obteniendo el mismo resultado. Nadie respondió. Michelle se quedó sentada en su cama, sin otra alternativa que aguardar a que Pascal diese señales de vida. Tarde o temprano, él verá las llamadas perdidas, se dijo. ¿Qué estaría haciendo un domingo por la mañana? ¿Tenía prohibido moverse solo por la ciudad? La ausencia confirmada de sus padres en casa la tranquilizó. Seguramente había salido toda la familia. Jules, por su parte, acababa de decidir dar un paseo por el parque de Buttes-Chaumont para intentar relajarse. Las ruinas de un viejo templete, el templo de Sibylle, una construcción de inspiración romana en pleno corazón de aquel parque, parecían un buen rincón para perderse. No quería encontrarse con nadie, solo disfrutar de un poco de paz, si es que su cuerpo podía albergar algo tan benigno. No había sido capaz de contestar. Pascal se había quedado absorto contemplando la pantalla iluminada de su móvil, donde la acusadora porfía de los timbrazos proyectaba un nombre propio: Michelle. Para colmo, se había visto obligado a repetir su cobarde comportamiento una segunda vez, lo que había intensificado su malestar. De hecho, sin atreverse a colgar,
Durante el último intento de Michelle, había ocultado el teléfono bajo las mantas de la cama, deseando reducir la contundencia de aquel timbre que lo martirizaba de remordimientos. No lo soportaba. ¿Cómo podía estar actuando así con su amiga? Con su amor. Poco después había sido el fijo de casa el que había empezado a sonar. Por suerte estaba solo, y se mantuvo sin descolgar aquel auricular que parecía increparlo desde la cocina. No podía hablar con ella, no en esas circunstancias, no antes de haber resuelto la situación con Beatrice, que era justo lo que se proponía hacer aquella mañana. No sabía cómo, pero estaba decidido. Iba a hablar claro de una vez. Con ese propósito se había citado con ella un poco más tarde. Un encuentro sumamente incómodo, pero inevitable. Pascal se había pasado toda la noche en vela, abrumado por la cantidad de secretos que iba acumulando a espaldas de Michelle. Nunca se había imaginado que la situación pudiese adquirir una complejidad semejante. Ahora todo estaba a punto de estallarle en las manos y no dejaba de pensar que, si hubiera actuado con valentía desde el principio, nada de aquello estaría sucediendo. Las mentiras conducían a otras mentiras, y aún quería creer que él no valía para engañar. Pascal se daba cuenta de que, con su actitud, iba camino de perder a su amiga. De perderlo todo, en realidad. La pasión que experimentaba junto a Beatrice le había impedido dilucidar la verdadera índole de los sentimientos que albergaba por Michelle. Aquel embrollo, de todos modos, no era culpa del antiguo espíritu errante, una víctima más en aquel juego prohibido al que Pascal se había lanzado por pura necedad. Solo había un culpable, y era él. Un culpable y dos damnificadas. Beatrice era inocente. Si acaso se la podía acusar de atreverse a soñar, a confiar de nuevo. Y es que, cuando ambos se conocieron, la relación con Michelle todavía pendía de una incógnita. Él mismo, casi inconscientemente, se había mostrado desde un principio esquivo, ambiguo, a la hora de aludir a Michelle ante el espíritu errante. Y ahora, por culpa del egoísmo de Pascal, de su falta de escrúpulos al no tener en cuenta las consecuencias que podían desatarse, Beatrice había tomado una decisión cuya envergadura superaba todos los planteamientos. Había renunciado a su pasado, se había convertido en una persona invisible, inexistente, cuando la apuesta, he ahí el drama, estaba perdida de antemano. Lo que habría dado Pascal por poder retroceder en el tiempo, rectificar, borrar sus calamitosos errores. La noche anterior, tras el encuentro con Beatrice, la realidad se había mostrado a sus ojos con una claridad cegadora. Y Pascal, sin conseguir valorar si era demasiado tarde, había tomado por fin una decisión. ¿Existiría algún mecanismo, alguna fórmula que permitiera a Beatrice anular su decisión? Estaba dispuesto a hablarlo con Daphne. Su móvil volvió a sonar. El viajero apartó las mantas que aún lo cubrían, deseando que en esta ocasión no fuese Michelle. Se sentía incapaz de mantener su vergonzosa actitud y no coger el teléfono. En cuanto los ojos de Pascal reconocieron el número entrante, se le demudó el rostro. Todos sus pensamientos se cortaron de cuajo y su respiración se interrumpió. No podía ser. Se trataba del número de su propia casa, donde ahora se encontraba, solo. La piel se le erizó. Matthew y Edward estaban sentados alrededor de una de las mesas más apartadas de una cafetería próxima a los Campos Elíseos, frente a sendos vasos de Coca-Cola. Habían preferido escoger aquella ubicación discreta, junto a un ventanal lejos de la barra, para poder tratar asuntos privados. Lo bueno de que haga poco que nos conocemos es que podemos hablar de mil cosas sin entrar en cuestiones delicadas, afirmó Matthew, arrepintiéndose al momento de haber elegido ese adjetivo. Me refiero a temas que debemos tratar en secreto. Es cierto. Edward sonrió en silencio. Escoger entre delicados o secretos para calificar los temas que podían tratar implicaba cosas muy distintas. Lo secreto hacía referencia a la puerta oscura, mientras que lo delicado aludía a ellos mismos, a la difusa relación que, casi sin proponérselo, había comenzado entre los dos desde el momento en el que se habían cruzado por primera vez. Una relación, por otro lado, que avanzaba a un ritmo extraordinariamente cauteloso. Para ambos, aquella velocidad tan mesurada constituía la prueba de que podía tratarse del germen de algo más profundo, por lo que ninguno se atrevía a acelerar. El joven medium entendió que Matthew sí pretendía referirse a ellos al abordar la índole de lo que iban a hablar durante esa cita, a pesar de su comienzo poco audaz. Al menos deseó que así fuera. Aquel domingo le apetecía desconectar un rato y dedicar esos instantes de tranquilidad a algo reconfortante,
como disfrutar de la compañía de aquel chico tan atractivo. No pedía más, una vez que ya había interiorizado su dudosa actuación ante el fantasma hogareño que había atacado al viajero. Pascal se va a enfrentar a un gran peligro, ¿verdad? Rompió el hielo Matthew. Si lo hubieras conocido solo hace unos meses, menudo cambio ha dado. Es alucinante. A todos nos cambiaría lo que le ha sucedido, repuso el otro. Y sí, ese ente demoníaco es muy peligroso, pero tampoco se encuentra en su entorno natural. Eso es importante. Matthew alzó una ceja en señal de interrogación. ¿Qué quieres decir? Que ninguno juega en casa. Los dos, como visitantes en el nivel de los fantasmas hogareños, se van a encontrar en mayor igualdad de condiciones de lo que cabría pensar. Pero Mark, cortó con suavidad Eduard. Como criatura maligna fuera de su prisión tiene sus capacidades, pero Pascal, como viajero, también. No lo olvides. Quien no tiene que olvidarlo es él. Como le entre el canguelo, no habrá nada que hacer. Es verdad. Imagino que Daphne ya se encargará de recordarle todo eso. Eduard cambió el tono. Matthew, quería preguntarte, ¿qué sentiste cuando Pascal te contó toda la historia? Tuviste que quedarte de piedra. Ahora le tocaba a Matthew sonreír. El joven medium, bajo cuya apariencia absorta se ocultaba una osadía innegable, acababa de dar un salto importante. Abordar el susceptible terreno de los sentimientos. Sí, reconoció, como le pasó a Dominique, según me contó. Con cada uno, Pascal empleó diferentes estrategias, pero el muy capullo nos convenció a los dos. Eso sí, añadió, Pascal, que nos conoce muy bien, y tenía pruebas que ofrecernos. Matthew contó entonces a Eduard lo de la carta que Dominique escribiera de niño a su difunta abuela y que Pascal recuperó del mundo de los muertos, y lo de la moneda que le había mostrado a él. Argumentos irrebatibles, al menos para los amigos, comentó Matthew. Supongo que en el fondo estábamos deseosos de creer. ¿Es algo tan alucinante? Desde luego. Cuando Pascal me contó lo del secuestro de Michelle y su viaje a la Tierra de la Oscuridad, Matthew adoptaba una mueca evocadora. No lo pudo evitar. Me recordó a Orfeo y Eurídice. Era la misma historia, solo que en la actualidad. En todo lo que rodea la Puerta Oscura hay un componente maravilloso, mágico. Y de tragedia, habría añadido el medium. Eduard acababa de asentir. Compartía con aquel chico su pasión por la mitología y conocía ese mito de la Grecia clásica. Orfeo, bendecido con el don de la música, había sido catapultado a la inmortalidad del héroe legendario al acudir a rescatar a su amada esposa Eurídice de los infiernos del Hades, donde ésta había sido conducida al morir envenenada por la picadura de una serpiente. Gracias a su música, recordó Matthew, los señores del infierno accedieron a la petición de Orfeo y dejaron que Eurídice marchara con él de vuelta al mundo de los vivos. Fue un viaje terrible, duro, envueltos ambos en una permanente oscuridad. Se parece tanto a lo que cuenta Pascal. Sí, Hades y Perséfone permitieron ese regreso hacia la luz, pero con la condición de que ella caminara detrás de él y de que Orfeo no volviera la cabeza ni una sola vez antes de llegar a la superficie, completó Eduard. Una condición que se incumplió justo cuando ya llegaban, lo que provocó que Orfeo perdiera a su amada para siempre. Eso es. Por suerte, el desenlace del viaje de Pascal y Michelle ha sido mucho más feliz. De momento no hemos hablado ni de cosas delicadas ni de asuntos demasiado secretos, dijo de pronto Eduard, que aquella mañana estaba dando muestras de un coraje indiscutible. Vaya decepción. Matthew se echó a reír. Eres tan listo que ni siquiera das pistas sobre tu preferencia entre las dos opciones, comentó. Eso ya te toca a ti. Algo tendrás que poner de tu parte, ¿no? Matthew se humedeció los labios, bajando un instante la mirada. Claro que me apetece hablar de ti, confesó al fin. Y de mí, Eduard. De nosotros. El medium hizo un gesto afirmativo con la cabeza, serio pero agradecido por el esfuerzo que implicaba aquella declaración. Nos está costando decirlo a las claras. Es normal. Hace tan poco que nos conocemos. Si estamos siendo tan prudentes es porque nos da miedo fastidiarla, ¿verdad? Observó Matthew, bebiendo un sorbo de su bebida. Sí, convino el joven medium. Luego, los dos estamos ilusionados. La pregunta que en aquel punto de la conversación habría debido pronunciarse consistía en ¿con qué? Pero en realidad no hacía falta. Ambos sabían muy bien a qué se estaban refiriendo.
Matthew nunca se había mostrado tan cauteloso. Su forma de relacionarse con otros chicos solía ser mucho más impulsiva. Sin embargo, con aquel chico no le estaba costando mantener aquel compás de pasos calculados. La intensidad de lo que empezaba a sentir compensaba la inversión de tiempo. Además, el hallazgo de la puerta oscura estaba suponiendo para él mucho más que una aventura imposible. ¿Descubriría el amor gracias a la existencia de aquel umbral? A pesar del prometedor rumbo que había adquirido la conversación, un ostensible cambio en el semblante de Duarte hizo comprender a Matthew que aquellos valiosos minutos de intimidad se terminaban. Al principio, la propia concentración de Duarte le impidió articular palabra, lo que terminó asustando a su acompañante. «¿Qué te pasa, Duarte? ¿Estás bien?» «Pascal», logró decir el médium con los ojos cerrados, sometido a un repentino despliegue de su don. «Un ente hogareño está accediendo a su casa». El vínculo que Duarte mantenía con el viajero a través de Daphne se había multiplicado a raíz de su contacto directo desde la otra dimensión. Del rango de Pascal emanaba ahora un magnetismo inconfundible para el joven medium. Pascal contuvo la respiración. En su casa no había nadie, solo él. Aquella llamada, por tanto, no podía estar teniendo lugar. Pero ocurría, sin interrumpirse, tan constante y regular como los latidos de un corazón joven. Una vez tras otra, aquel aparato sonaba y sonaba. Llegaba a los oídos del viajero flotando con su cadencia misteriosa, en cierto modo, incitante. Pascal tenía los ojos clavados en el teléfono. Paralizado junto a la cama, no dejaba de mirar al número que mostraba la pantalla, el número de su casa. El chico alargó una temblorosa mano para alcanzarlo. Supo que como viajero no podía eludir aquella manifestación incomprensible. Cogió el móvil, lo aproximó a su rostro, incrédulo. Por fin, reunió el coraje suficiente para presionar el botón verde y colocarse al oído del aparato. Escuchó una respiración entrecortada. Después, silencio. Frente a él, el armario de su habitación empezó a abrirse provocando un quejido muy familiar. Pronto quedó ante su vista el espejo interior de una de las puertas del mueble. Se había empañado. Pascal supo que estaba recibiendo la visita de un fantasma hogareño. Después de su última experiencia con aquellos seres, prefirió actuar con cautela hasta confirmar la intención del recién llegado. Se aproximó unos pasos, tras armarse con la daga de viajero. Quiso tocar su talismán para comprobar si se había enfriado. Con la mirada puesta en el espejo, los dedos de Pascal recorrieron su pecho, después su garganta, y por fin se detuvieron sorprendiendo al chico con una desagradable constatación. No estaba. Había perdido el amuleto. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo podía haber sucedido? Su memoria recuperó el enfrentamiento en aquel baño desconocido con el fantasma hogareño, que había estado apretándole el cuello mientras él se revolvía. Tuvo que haber sido entonces. Vaya mala suerte. Pascal abandonó aquellas elucubraciones para enfrentarse al nuevo desafío que se iba materializando. Entre los jirones de niebla que cubrían el cristal del espejo, el viajero acertó a atisbar unos ojos verdes que lo acechaban. Unos dedos agitados comenzaron entonces a dibujar sobre la superficie de vidrio, desde el otro lado, los trazos de varias letras. Pascal aguardó para leer el mensaje. Ven pronto. Aquellos ojos verdes se volvieron entonces hacia la oscuridad que se abría tras ellos, más allá del espejo, y entonces Pascal detectó en el tono apagado de esas pupilas la avidez temerosa de la ansiedad. Ese espíritu tenía miedo de algo. Ven, volvió a escribir, y desapareció tras la bruma, devolviendo a Pascal la imagen reflejada de su propia perplejidad. Dominique avanzaba sobre el firme algo irregular del cementerio de Montmartre, dispuesta a abandonar aquel recinto. Y había conseguido la información que quería. Tenía la sepultura de Vincent localizada. Incluso había dibujado un pequeño plano en un papel que se había guardado en un bolsillo de sus vaqueros. Satisfecho, Dominique cruzó el umbral que comunicaba la zona de los enterramientos con el exterior, y se detuvo junto a un paso de cebra hasta que el semáforo se pusiera en verde. Apenas había tráfico. Tan solo un coche se aproximaba a velocidad creciente, así que prefirió esperar. La silla de ruedas le obligaba a extremar los comportamientos cívicos. A su lado se detuvo entonces una silueta alta y oscura. Dominique no la miró, imbuido en sus propias reflexiones. De refilón llegó a distinguir las perneras de un traje muy elegante y unos pulidos zapatos de cuero negro inmóviles sobre la acera, algo más retrasados que su silla. Esos zapatos, ese traje y el perfume. Fue aquel significante detalle lo que, sin embargo, le hizo caer en la cuenta,
lo que le recordó al tipo con el que se había cruzado al llegar al cementerio. Y, como un chispazo, su mente se iluminó y reconoció a aquel individuo, de forma vívida, la descripción que Pascal hiciese de André Veguet. Ambos acababan de coincidir en la visita a la tumba de Marc Besant, dedujo Dominique, experimentando una fulminante ansiedad. El chico, sin osar girar la cabeza, adquirió al instante conciencia de que estaba en peligro y echó mano a las ruedas de su silla. Su reacción resultó tardía. Unas manos enguantadas empujaron con fuerza el asiento de Dominique hacia la calzada, al paso de aquel vehículo que ahora sí llegaba a ese punto de la calle a toda velocidad. No había testigos. El chico procuró resistirse sobre la rampa de la acera, dirigiendo miradas frenéticas al coche que se aproximaba, pero fue en vano. La silla lo precipitó a la calzada en el preciso instante en que el vehículo alcanzaba el paso de cebra. Lo último que vio Dominique, antes de salir despedido por el aire varios metros, fue un macizo radiador de coche que se iba agigantando conforme se aproximaba con rapidez a la altura de su rostro. Luego, el impacto brutal, violento, el sonido contundente, la silla arrugada como un acordeón, aplastada, escupiendo piezas como metralla mientras se doblaba. Un cuerpo volando con la agitación absurda, inconexa, de un títere desencajado. Por fin, la escena se detuvo. Una oleada de silencio barrió la zona como una onda expansiva. Una zapatilla había quedado suelta en el pavimento y, más lejos, la gorra de la víctima que todavía oscilaba mientras el coche asesino se iba alejando con rumbo desconocido. El teléfono móvil del joven, destrozado muchos metros más allá, y ahora, sobre la calzada, un bulto inmóvil de piernas atrofiadas envuelto en sangre. Aún transcurrían varios minutos antes de que un visitante del cementerio saliese por aquella puerta lateral y, percatándose de lo sucedido, avisase a una ambulancia. Capítulo 46. Marguerite se cansó de vagar como un alma en pena por las diferentes habitaciones de su domicilio y se dejó caer en el sillón de lectura. Las circunstancias habían alterado su ánimo hasta tal punto que su pequeño apartamento parecía encogerse a cada paso, amenazando con asfixiarla. Ya había recogido la casa, más o menos, había limpiado su arma, e incluso se había preparado un desayuno más elaborado que su acostumbrado café matutino. ¿Y ahora? Se disponía a intentar leer, a relajarse. Pero nada, aunque su cuerpo supiese que aquella era una jornada de descanso, su cerebro no opinaba lo mismo. O, si lo hacía, no estaba dispuesto a someterse. Sus neuronas continuaban agitándose al ritmo de impulsos nerviosos, dando vueltas a todo lo que había sucedido durante las últimas horas. Asesinos a sueldo que acosaban a Marcel, sicarios que merodeaban en torno a un chaval de 15 años, muertes camufladas. ¿Qué sentido tenía todo aquello? Ni siquiera la puntual colaboración que el chico había llevado a cabo para la policía, siendo de gran relevancia, podía justificar un interés tan desproporcionado por quitarle de en medio. Entonces, había algo más, algo muy gordo en lo que su amigo forense estaba metido hasta el cuello y de lo que, por lo visto, pretendía apartarla. Después de tantos años se conocían muy bien. Por su forma de ser, lo que más molestaba a la detective era la sensación de que aquella reciente actitud del forense no tenía una motivación protectora, sino más bien utilitaria. Marcel no iba a contar más con ella en aquel lío en el que se hallaba metido porque ya no le resultaba útil. El frío pragmatismo de Marcel Laville, el hombre de los ojos envolventes. ¿Ya no era tan necesario proteger a Pascal? Parecía que no. Marguerite, víctima de aquellas reflexiones, no soportaría el resto del domingo sin salir de casa. Y fue en medio de aquella intranquilidad como fue tomando cuerpo en su mente una idea tan inaceptable como seductora. Espiar a Marcel. ¿Acaso no disponía del resto del día libre? La detective supo que lo que se estaba planteando no estaba bien. A los amigos no se los espía. Pero, al mismo tiempo, la escasa información que en esta ocasión estaba compartiendo Marcel con ella quebraba la solidez de aquel principio y abría un leve resquicio de indulgencia. Marguerite, todavía experimentando cierta culpabilidad, se dedicó a saborear aquella inofensiva alternativa para ocupar ese domingo. Conocía el domicilio de Marcel, no caía demasiado lejos del suyo. Aunque a lo mejor no se encontraba allí, lo que invalidaría su idea de inmediato. Tal vez solo eso, se dijo, pretendiendo suavizar la genuina naturaleza de su decisión. Comprobar si se encuentra en casa. Echar un vistazo.
Estaré de vuelta pronto. Marguerite fue al dormitorio a coger sus cosas y las llaves del coche. En el fondo, mientras avanzaba por el pasillo, era consciente de que si localizaba al forense no sería capaz de regresar con tanta facilidad. O a lo mejor se trataba de una corazonada, que la iba preparando para una tarde que iba a tener poco de descanso dominical. Marcel acababa de hablar por el móvil con el viajero, una breve conversación que, sin embargo, lo había sumido en la consternación. Tendrían que acelerar el próximo viaje, no cabía duda. A la luz de la comunicación que Pascal acababa de recibir por un cauce tan preocupante, era evidente que Marc iniciaba nuevos movimientos. Estrategias que tal vez habían sido interceptadas por algún espíritu hogareño que se había atrevido a buscar al viajero para avisarle y que no admitían demora. Si un espíritu se había arriesgado de aquel modo, al menos Marcel comprobaba así, con un ligero alivio, que no todos los fantasmas hogareños se habían dejado intimidar por el siniestro poder que irradiaba el ente demoníaco. Siempre y cuando no se tratara de una nueva estrategia del ente, claro. Era todo tan confuso. El forense agarró la empuñadura de su katana de plata mientras reorganizaba sus pensamientos. Tendrían que planificar la marcha de Pascal para aquella misma tarde, decidido. Constituía la única forma de desentrañar aquel último fenómeno paranormal sufrido por Pascal, a pesar de los riesgos. Y es que la presunta impaciencia de Marc, que motivaba aquella urgencia en el viaje, encajaba con el hallazgo que la vieja Daphne había comunicado al guardián esa misma mañana en la que nadie parecía capaz de descansar. Como animales que perciben la inminencia de un seísmo, la calma imperante en aquella jornada de domingo solo parecía estimular la ansiedad de todos. De acuerdo con lo que Marcel había entendido, la vidente había logrado encontrar en su biblioteca un documento que les permitía conocer el objetivo último de las maniobras de Marc: hacerse con el corazón del viajero, un trofeo cuya obtención sí exigía la colaboración de Veguet. Todo encajaba. El forense asintió. Había que impedir a toda costa que aquel ser condenado llevase a cabo sus planes, cuyos efectos podían ser devastadores para la dimensión de los vivos. Marcel empezó a concretar los detalles de la reunión que debía tener lugar esa misma tarde. Pronto abandonaría su domicilio para dirigirse al palacio donde aguardaba la puerta oscura. Una incógnita aleteaba en la mente del guardián. Si André Veguet era la extremidad humana del ente demoníaco en aquel mundo, ¿qué estaría haciendo el ambicioso hechicero mientras Marc planificaba desde el más allá? A pesar de que había ordenado su vigilancia, lo cierto era que se trataba de un objetivo huidizo que parecía desaparecer a su antojo. Veguet. Quizá debió haberlo eliminado cuando tuvo ocasión, se planteó Marcel. No le volvería a pillar desprevenido. Pero su propia fidelidad a la filosofía del clan de los guardianes le impedía reacciones de ese tipo. Él no podía actuar del mismo modo que el mal. Lo suyo no eran ejecuciones, salvo casos extremos como el de Cotán, sino labores preventivas y protectoras. El camino del bien nunca era el más fácil, pero sí el que llevaba más lejos. Marcel continuó manejando su espada con movimientos lentos que obedecían a ritos de procedencia oriental, trazados parsimoniosos sobre el aire que le ayudaron a reflexionar con serenidad. Aquel domingo se prometía largo. Su último pensamiento, antes de ponerse en marcha y convocar a los demás, fue para el cadáver desangrado cuya muerte seguía siendo una incógnita. El forense estaba convencido de que los inescrutables designios del destino acabarían vinculando aquel crimen con ellos, con la puerta oscura, un macabro asesinato cuyo hilo conductor aún permanecía invisible a sus avezados ojos de guardián. Solo rogó porque aquel misterio les concediera tiempo. Cuando Pascal llegó al lugar de la cita, su silueta delgada arrastrando los bajos de sus pantalones caídos, Beatriz ya se encontraba aguardando. Allí estaba ella, tan exultante, tan hermosa, tan vital. Se había cambiado de ropa. Pascal se preguntó de dónde la habría sacado. Llevaba enfundadas sus piernas en otros vaqueros que le sentaban igual de bien que aquellos con los que se habían conocido. Las zapatillas de siempre, un jersey de lana gruesa y una cazadora corta que terminaba en su cintura. Incluso a pesar de la tensión con la que el viajero acudía, tuvo que reconocer que Beatriz ofrecía un aspecto estupendo, siempre tan atractiva. No había perdido con la luz del día su seductora inocencia, que Pascal comenzaba a descubrir como solo aparente. «Bonito parque», dijo ella, mientras lo besaba en las mejillas. «Tal vez vine aquí en mi primera vida». Ella se había mostrado azorada al pronunciar aquellas últimas palabras,
como si prefiriese no hacer alusión a todo lo que podía recordarle a Pascal que su situación no era normal. En su fuero interno aspiraba a vivir con aquel chico algún instante en el que él olvidase por completo el pasado que compartían. Nosotros no venimos nunca, por eso lo escogí, confesó Pascal. Es mejor que no nos encontremos con nadie. Tienes razón. Andamos un poco. La verdad es que no tengo mucho tiempo. De haber sabido cómo localizarte, habría dejado nuestra cita para otro momento. Vayamos hacia el estanque, propuso ella. Me conformo con un paseo corto. Beatriz había imaginado algo al ver el semblante ausente con el que Pascal llegaba junto a ella. Los ojos del muchacho bailaban de un lado a otro, nerviosos, y su propia forma inquieta de caminar delataba su crispación. Lo que la chica, de forma inconsciente, no había querido apreciar, era una clara incomodidad que a Beatriz habría debido parecerle preocupante. ¿Qué ha pasado? Pascal la miró a los ojos, aquellos ojos grandes que habían perdido el tono vidrioso pero no su transparencia, en los que no le costaba nada hundirse. Los últimos acontecimientos le forzaban a postergar su decisión de ser franco con ella. Una conversación semejante, tan sumamente espinosa, requería una presencia de ánimo que él en ese momento no tenía. Dada su agitación, existían demasiadas posibilidades de provocar más daño del imprescindible, y eso sin contar con que las llamadas perdidas de Michelle en su móvil empezaban a escocerle demasiado. Me ha visitado un fantasma hogareño en mi propia casa, comunicó, con un tono neutro que apenas lograba disimular su caos interno. Me ha pedido que vuelva cuanto antes. Beatriz estaba al corriente de la situación y de todo lo sucedido hasta entonces, por lo que pudo interpretar sus palabras. Así que las cosas con Mark se deben de estar poniendo feas allí. Eso parece. Jules, envuelto en su fúnebre atavío gótico, con los ojos sometidos al peso de bolsas oscuras que apenas lograban disimular sus gafas de sol, deambulaba por una senda del parque, en dirección al templo de Sibyl. Disfrutaba con cierto masoquismo del esfuerzo que requería aquel avance, de la presión abrasadora que intuía tras las lentes de sus gafas. Quería castigar su cuerpo exponiéndolo a la luz del sol, como si provocarse daño, al estilo de alguna retorcida penitencia, pudiese lavar su culpa. O tal vez fuese que aquel paseo le recordaba que continuaba siendo humano, a pesar de todo. De vez en cuando, para recuperar fuerzas, se refugiaba bajo las arboledas, se sentaba sobre la hierba húmeda y echaba la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados, dejando que el aire fresco se deslizara por su rostro. El placer íntimo de aquel contacto con la naturaleza le trajo reminiscencias de instintos animales, y la pretendida humanidad de Jules quedó de nuevo salpicada por la certidumbre de su velada esencia de bestia. La elección de aquel paisaje no había sido casual, pues se trataba del parque donde habían hallado el cadáver desangrado. Jules quería enfrentarse a aquel escenario, a la caza de detalles que despertaran en él alguna familiaridad. Pretendía comprobar hasta qué punto lo acaecido cada noche no quedaba registrado en su memoria. Se fijaba en cada matorral, en los senderos, en los troncos de los árboles. Tal vez ahora se desplazaba por espacios por los que ya había transitado. Aventuraba, en los momentos más oscuros. Movimientos acechantes bajo la luna que condicionaba las mareas con su arcano magnetismo. La mente del chico, hostigada por la luz, no reconocía, sin embargo, nada. Jules siguió caminando. No estaba dispuesto a dejar una sola parcela de aquel recinto sin atravesar. Al menos en este parque no coincidiré con nadie conocido, se dijo, consciente de que aquella ruta no formaba parte de los itinerarios habituales de amistades ni compañeros. En eso se equivocaba, como pudo comprobar poco después. Había llegado hasta el templo, en la cúspide de una loma bastante pronunciada, y asomado desde allá, entre sus columnas, observaba el estanque sumido en sus inconfesables tribulaciones. En uno de los senderos que bordeaban el agua identificó, asombrado, la silueta de una persona conocida. Era Pascal, acompañado de una chica morena cuyo atractivo, a pesar de la mala perspectiva, pudo apreciar. Jules no supo cómo interpretar aquel hecho, y no solo por la imprudencia que implicaba para el viajero moverse solo por la ciudad. Había que tener en cuenta, además, que todos conocían sus devaneos sentimentales con Michelle. En cualquier caso, Jules no albergó dudas en cuanto a la discreción con la que tenía que conducirse ante los demás sobre lo que estaba viendo. Él no había visto nada. Como dos camaradas que se cruzan en un lugar prohibido, no podían delatarse sin comprometerse al mismo tiempo.
lo que constituía el mejor mecanismo para mantener un secreto. Porque Jules tampoco tenía ganas de justificar su presencia en un lugar al que jamás había ido antes, cuando cada vez les resultaba más arduo a sus amigos quedar con él fuera de su casa. Así pues, ninguno de los dos, ni Jules ni Pascal, había pisado aquel parque esa mañana. En el caso del viajero, sería fácil cumplir con aquella versión oficial, puesto que de momento no había llegado a distinguir a su amigo entre las ruinas. La chica que lo acompañaba, sin embargo, dirigió una fugaz mirada hacia el templo mientras Pascal le hablaba, lo que provocó en Jules una apresurada reacción de ocultamiento. Luego, Jules cayó en la cuenta de que daba igual si ella lo veía, puesto que no se conocían. Se equivocaba por segunda vez. Ella sí lo había identificado. El antiguo espíritu errante había adoptado un gesto triste al escuchar la confirmación de su conjetura, un gesto que no pasó inadvertido para Pascal. Sabes que me he enfrentado a peligros mucho mayores. Procuró animarla a él, pasándole un brazo por los hombros durante unos segundos. Y ahora tengo más experiencia como viajero. No te preocupes, pienso volver sano y salvo. Beatrice bajó los ojos. Pero esta vez no puedes contar conmigo. Él lo sabía, pero no había querido mencionarlo para no acentuar la tristeza en ella. Así eran las cosas. Cuando Beatrice volvía a la vida, él se veía obligado a regresar a la muerte. Voy a cumplir mi misión y regresaré en cuanto lo haya conseguido. ¿Y qué vais a hacer? Preguntó ella. He hablado con el guardián, adelantó Pascal. Anticipamos el regreso esta tarde. Marcel va a avisar a todos y quedaremos pronto para poder preparar bien el viaje. Ya veo. Pascal detuvo sus pasos, forzando la parada de Beatrice. Tengo que irme ya, anunció. Lo siento, aún debo pasar por casa para ver a mis padres. Quiero despedirme, por si acaso. A Beatrice se le llenaron los ojos de lágrimas. No digas eso, por favor. Es lo que hay, Beatrice, y lo sabes. El tono de Pascal exhibió una firmeza mucho mayor que la precaria solidez que en realidad experimentaba en su interior, como siempre. Te avisaré cuando todo se haya resuelto, se comprometió él. De alguna manera. Beatrice asintió. Tienes dónde quedarte, ¿verdad? Sí, ya te dije que no te preocupases por eso. Bueno, pues... Llegaba el complicado momento de la despedida. Beatrice alzó el rostro. ¿Ni siquiera me vas a besar? Pascal respiró hondo y lo hizo, pero la besó de nuevo en la mejilla, amparándose en la discreción que ambos debían mantener. Y a continuación se alejó hacia la salida del parque. Beatrice lo siguió con la mirada, sintiendo como un agudo dolor se alojaba en su corazón. Acababa de distinguir en los ojos del chico el temido fantasma de la indecisión. Vegué se inclinó en señal de sumisión, cortó la comunicación con el más allá a través del tablero de Ouija y, acto seguido, empujó el tabique giratorio que abría el paso hasta su despacho para abandonar la biblioteca secreta. La jornada no ha hecho más que empezar, se dijo frotándose las manos con ademán conspiratorio. El final estaba próximo. El hechicero percibía su hálito cautivador en el ambiente. Se dejó embriagar por él, anhelando el momento del triunfo, del poder absoluto. Ahora, no obstante, debía obedecer al ente, que le ordenaba impedir que el viajero iniciase un nuevo tránsito hacia el mundo de los muertos. Tenía que hacerse con él antes de que abandonase la tierra de los vivos. Aquella era la inflexible instrucción que había que cumplir. El espíritu demoníaco le había confiado en esa misma sesión el emplazamiento de la puerta oscura. Desde el más allá resultaba fácil percibir su poder, y ahora el hechicero ya disponía de esa información. No buscaría a Pascal, no lo seguiría. Simplemente le estaría esperando en el lugar al que sabía que acudiría tarde o temprano. Eso en cuanto acabara de preparar el ceremonial y resolviera otras cuestiones prácticas destinadas a garantizar su impunidad en el atropello del amigo del viajero. Pronto el sacrificio podría llevarse a cabo. Muy pronto.